Una vez más, porque este Evangelio lo hemos escuchado y no hace poco, al menos con esas luces, diciéndonos cómo quiere el Señor que respondamos. En primer lugar, nos ha indicado un suceso histórico, claro, nuestra Madre la Iglesia, del Libro de los Reyes, cómo el rey de Israel, Joaquín, cuando inicia su reinado, pues fueron 3 meses, 3 meses. Y estando como rey, sí, de Judá era, porque Israel se dividió en 2 reinos, pues se rinde al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que va sencillamente a hacerse con todas las tierras de esa nación, de ese lugar. El Señor explica lo que le sucede porque no había hecho el bien, había hecho el mal a los ojos del Señor. Exactamente lo que había hecho su Padre. Y es muy importante que nuestro camino, nuestro testimonio, nuestro comportamiento sea siempre según lo que el Señor nos va pidiendo, según el plan suyo, que seamos fieles a los planes divinos. ¿A los míos? No, a los de Dios. Esto es muy importante porque luego en el Evangelio Jesús nos dice cómo reconocer a un cristiano, cómo reconocer a un profeta, cómo reconocer a las personas que nos transmiten la luz de Dios, si son verdaderos o son falsos. Pues hoy nos recuerda Jesús que siempre se reconoce y sobre todo a partir de su actitud y comportamiento. Y la catequesis que hace Jesús es sencilla, pero muy clara. Está al final de una larga catequesis que hace al pueblo. Y el pueblo sigue al Señor asombrado, porque enseña como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Así termina hoy el Evangelio. Y el Santo Padre dice, ahí ya hay una enseñanza. O sea, la gente sabe cuándo un sacerdote, un obispo, un catequista, el Papa, un cristiano, tiene esa coherencia que le da la autoridad. Los cristianos sabemos discernir bien porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Si estamos comunicados con Dios, nos llega la luz. Si no estamos comunicados, pues hay que arreglar ese corte de energía y de luz. Por lo demás, decía el Santo Padre, Jesús mismo, en un pasaje precedente, advierte a sus discípulos y a la gente, a todos, cuidaos de los falsos pastores. Estos pseudoprofetas parecen ovejitas, ovejas buenas, pero son lobos rapaces. Y además el Evangelio remite precisamente al pasaje donde Jesús explica cómo discernir dónde están los auténticos predicadores del Evangelio y dónde están los que predican un Evangelio que no es el Evangelio, es su Evangelio. Existen, explicó el Papa, 3 palabras clave para entender esto, que aparecen en el Evangelio de hoy. Hablar, hacer y escuchar. Y el Señor en la catequesis comienza por la palabra hablar. Jesús afirma, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y continúa, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Y fijaros, la respuesta, nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Se han dicho que han hecho el bien. Luego, no basta con que digas muchas cosas, que hables mucho. No. ¿Por qué esta oposición de Jesús ante aquello que comentaba él, que le iban a decir? Porque estos hablan o hacen mucho, pero les falta otra actitud, que es precisamente la base, que es lo principal, que es lo primero, que es el fundamento de hablar y de hacer, de evangelizar, que puede ser de palabra o que puede ser con obras. Les falta escuchar. En efecto, el Señor continúa. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, por lo tanto, ese binomio hablar-hacer no es suficiente. Incluso puede engañar,
porque me está enseñando y me está hablando y me está haciendo obras de su evangelio, pero no de la luz de Dios. El binomio correcto es otro, es escuchar y después hacer. Hacer con la palabra o hacer en la práctica con las obras. Escuchar. Por ahí se empieza. De hecho, Jesús, fijaros que dice que el que escucha las palabras y las pone en práctica se parece al hombre prudente que se edifica sobre roca. Y cuenta lo que pasa cuando llega la lluvia, las dificultades, que la casa está sobre la roca. No se hunde, porque estaba cimentada sobre algo muy sólido. En cambio, el que escucha las palabras mías y no las hace suyas, no las pone en práctica, son las dos cosas, pero hay que empezar por escuchar. Las deja pasar, no escucha verdaderamente y no las pone en práctica. Ese será como el hombre que edificó sobre arena. Bueno, pues esta es la clave para descubrir a los falsos profetas, para descubrir si estoy viviendo en cristiano de verdad, para saber si ese cristiano funciona como verdadero cristiano. Lo añade el Señor por si acaso no uno dice, bueno, ya las palabras sí, pero yo no me he dado cuenta si él habla, si ha hecho la escucha, si él está poniendo las obras. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y lo comenta el Santo Padre, para que lo aclaremos y lo tengamos bien clarito. Es decir, por su actitud. Muchas palabras no es la actitud, todavía. Hablan, tampoco es la actitud. Hacen prodigios, tampoco. Hacen cosas grandes, pero no tienen el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Tienen miedo del silencio de la palabra de Dios. Esos son los falsos cristianos, los pseudopastores, los de las grandes masas, los de hacer muchas cosas, los de moverse y mucha actividad, los de llenar y llenar hasta arriba. Te estás quedando en las segundas partes. Gentes que hacen cosas buenas, pero les falta la roca. Se trata, dijo el Papa, de los pseudopastores, los pastores mundanos, los pastores o cristianos que hablan mucho, tal vez porque tienen miedo, como decía él, del silencio, y que hacen quizás mucho, incapaces de actuar a partir de la escucha. Obran a partir de sí mismos, no a partir de Dios. Y este es un peligro muy importante que tenemos todos los cristianos y todas las instituciones de la Iglesia, que se dedican a hacer mucha actividad, mucho movimiento, muchas palabras. Pero falta la roca, y la roca es Cristo. Tienes que empezar por la unión con Cristo, y de esa unión sale lo que el Señor quiere que digas y que hagas. Por lo tanto, terminaba el Santo Padre, uno que solamente habla y hace no es un verdadero profeta, no es un verdadero cristiano. Y al final se le derrumbará todo porque no está sobre la roca del amor de Dios, no está cimentado en roca, en Cristo. En cambio, uno que sabe escuchar y tras escuchar hace, ya no hace lo que a él se le ocurre, sino lo que está buscando, al Espíritu Santo, que le dé la luz de lo que Dios quiere. Entonces, habla con la fuerza de la palabra de Otto, de Jesús, de la roca, de Dios Padre, de la roca, del Espíritu Santo, de la roca. O sea, no de la suya, no de su palabra. Ese permanece firme como la roca, aunque sea una persona humilde, que no parece importante, es grande. ¿Y cuántos de estos grandes hay en la Iglesia? Vamos a terminar recordando, fijaros lo que hace la liturgia. La liturgia nos lo enseña con las imágenes también, que nos viene muy bien. El altar de piedra donde se celebra la Eucaristía es fuerte, es firme, es símbolo de Jesús, porque es roca. Y de ahí sale todo lo que yo tengo que transmitir con mi testimonio, con mis palabras, con mis obras, porque he escuchado al Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues que el Señor, que se hizo débil para hacernos fuertes, nos acompañe en esta celebración y nos enseñe a escuchar, a hablar y a hacer, partiendo de la escucha, no de nuestras palabras. Y se lo vamos a pedir a la Virgen, que es Madre nuestra, para escuchar, hablar y hacer más en toda la tarea de evangelizar. Que así sea.